Hola, ¿qué tal? Les saludo, les invito a ser parte de esta serie de videos que vamos armando. Este es uno de los tantos que ya hemos subido y que pretende dar una presentación o de alguna manera señalar cuáles serían los conceptos básicos, las generalidades de lo que es esta rama tan importante dentro de la formación de la abogacía o de la licenciatura en ciencias jurídicas, como es la historia del derecho. Les voy a pasar a comentar brevemente lo que vamos a ver y cómo vamos a ir desarrollando este primer capítulo, podríamos decirlo, o primera clase, o como ustedes quieran llamarlo, respecto a lo que tiene que ver con estas conceptualizaciones de la historia del derecho. Y vamos a partir con una pregunta general. ¿Qué y para qué la historia del derecho? Yo creo que muchos cuando ingresan a la universidad, primer año, segundo año, que es lo que pasa en Chile, o en América Latina también primer año, me ha tocado por lo menos en Perú, primer año, segundo semestre o primer semestre, dependiendo de cómo se organice la universidad, que sale esta asignatura dentro de lo que es la malla curricular. Y muchos alumnos y alumnas se preguntan ¿para qué? ¿Qué es y para qué me va a servir? Bueno, aquí lo vamos a estudiar de manera muy sintética, muy resumida, para que es la historia del derecho y qué es. Primero vamos a conceptualizar básicamente lo que es la historia. Nos vamos a preguntar qué es la historia. Luego conceptualizaremos el derecho. ¿Cuál es el rol del derecho en la sociedad? Y vamos a ver conceptos y fuentes fundamentales de lo que es la historia del derecho. Y finalmente vamos a dar una aplicación práctica de aquello. Para comenzar un poco, vamos a irnos con algunos conceptos que tienen que ver con la historia. Yo ahí le entrego tres conceptos, el primero de Cicerón, el segundo de Henri Marot y el tercero, que es como el más pequeñito que quedó en medio de ese cuadro, que tiene que ver con una presentación que se hace al libro Historia General del Reino de Chile o Flandes e Indiano del padre Rosales, que en definitiva nos entrega la visión clásica o la más fácil dentro de lo que es la historia. Tiene hartas palabras, como ustedes pueden ver, es un párrafo grande, es una dedicatoria que se le hace, o una presentación que se le hace al libro del padre Rosales, pero que encierra un concepto de historia que quizás a nosotros, o la mayoría, puede serle de alguna manera conocido. Es el caso de la historia nos sirve para entregarnos lecciones, entregarnos saberes y no repetir los mismos errores que se hicieron anteriormente. Por ahí la frase, un pueblo sin historia o un pueblo sin memoria está condenado al fracaso y a repetir sus errores. Bueno, esa es la mirada que nos entrega el concepto que en la dedicatoria del Flandes Indiano se señala. Y es la que, por lo menos a mí, es la que más me gusta. Sin perjuicio de las otras notas, la breve frase de Cicerón, que la historia es la maestra de la vida, que nos lleva prácticamente a lo mismo, o la historia es el conocimiento del pasado humano, que son, yo creo que si combinamos la de Henri Marot y la de Cicerón, podemos llegar a tener la misma, que es la introducción de el Flandes Indiano, que ya les hacía mención y que está ahí para que ustedes la puedan leer. La historia es la maestra de la vida, o sea, es aquella que nos enseña desde lo que vivieron nuestros antepasados a desarrollarnos actualmente en nuestro mundo y poder proyectarnos hacia un futuro, desenvolvernos. Y obviamente ese conocimiento es parte de todo lo que fue el pasado de nuestras generaciones. Cualquiera de esos conceptos, o obviamente hay muchos más, son válidos para definir lo que es la historia.
Pero independiente de que uno defina la historia o cómo lo haga, vamos a tener siempre una duda que nos va a quedar por ahí eh, dando vueltas quizás. Hay una duda que siempre nos queda cuando definimos la historia y que tiene que ver con: ¿existe una sola historia? ¿Existe una sola versión de la historia? Bueno, de buenas a primeras, y siguiendo lo que es la historia del derecho, nosotros nos podemos dar cuenta que existen distintas historias. Incluso sobre un mismo hecho pueden haber distintas formas de ver la historia, ya que depende la historia de quien la cuenta. La historia es como un cuento. Algunos lo relatarán de una manera, otros de otra manera. Es como ver el vaso lleno de agua hasta la mitad. Algunos verán el vaso medio lleno y algunos verán el vaso medio vacío. Son dos concepciones humanas. La historia es parte de una tarea humana. Por tanto, puede tener distintas versiones y puede llegar a ser interpretada de distinta manera. Por ejemplo, tenemos una historia universal que es distinta a la historia del derecho, que es distinta a la historia del derecho indiano y que es distinta a la historia del derecho patrio si nosotros lo llevamos a América Latina. La historia del derecho patrio peruano no encaja con la historia del derecho indiano, no encaja con la línea de tiempo de la historia del derecho universal y no encaja con la historia universal propiamente tal. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Bolivia, etc. En los distintos países nos pasará exactamente lo mismo. Y en Europa también. Y Europa llevará una línea de tiempo, llevará una interpretación histórica que no encaja con la historia africana, no encaja, por ejemplo, los puntos de partida con la historia asiática, no encajará también dentro de la misma Europa según se trate de la Europa del Este o de la otra Europa o de la Europa nórdica o de la más cercana a Medio Oriente, etc. Hay distintas historias y también hay distintas interpretaciones de los hechos, ya que dependen del prisma de la visión del historiador, que es un ser humano, que la va a ir recopilando y la va a ir escribiendo. Ahora, nosotros tenemos dos formas de entender la historia. Existen muchas formas. Existe una ciencia que se llama la historiografía que nos puede enseñar a cómo interpretar la historia, pero yo sé que estamos hablando con futuros colegas abogados o futuros y futuras colegas abogados o que están cursando sus ramos dentro de una facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas. Entonces, yo quiero reducir las formas de ver la historia a dos teorías, que yo he denominado teoría clásica y teoría moderna. La teoría clásica nos lleva a entender la historia, ver el pasado con los ojos de hoy. O sea, lo que significa que nosotros veamos con nuestra ideología, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, cómo sucedieron los hechos del pasado. Y por ejemplo, cuando nosotros veamos por ejemplo, un niño que se encuentra en las alturas, estoy hablando de los llamados sacrificios, entre comillas, incaicos, cuando yo veo un niño que está en la altura y que fue ofrecido a Dios, lo veré dentro de la teoría clásica como un sacrificio, como una aberración de haber llevado a un niño pequeño hacia la altura a morir congelado, por ejemplo, lo que sería causal de una serie de recursos en favor de la niñez, de la protección de ese niño, aplicaría la Declaración Universal de Derechos del Niño, Niña, Adolescente, etc. Pero esa teoría de una forma u otra, lo que hace es contaminar nuestra visión de la historia con lo que pasó realmente. Contamina el hecho pasado con nuestra visión del mundo de hoy, que no es la misma que existía en aquella sociedad. No podemos nosotros llevar nuestras ideas a lo que es una sociedad anterior. Por ejemplo, no podemos comparar, por ejemplo, ahora que vivimos dentro de la crisis del COVID-19, no podemos comparar nuestra sociedad del COVID-19 a la sociedad de la peste negra o de la influencia española de principios del principio del siglo XX. No podemos comparar esas dos porque hay
un mundo de diferencia, hay culturas, hay una evolución o una involución que no nos permite hacer eso. Por eso existe otra teoría, que es la teoría moderna. La teoría moderna, ¿qué hace? Nos lleva a nosotros a reflexionar y nos lleva a hacer un ejercicio mucho más difícil o mucho más alargado en el tiempo que mirar simplemente la historia con los ojos de hoy, llegar y tomarla y trasladarla al presente, sino que nos lleva a nosotros a tomar la historia, a tomar los vestigios que nosotros podamos encontrar de aquellas civilizaciones antiguas o de hechos que ocurrieron antiguamente y mirarlos desde la perspectiva sociológica y cultural de aquellas personas que vieron o vivieron aquellos hechos. Por ejemplo, en el caso de los sacrificios, vuelvo a usar la palabra entre comillas, incaicos, de que llevaban los niños, algunos niños elegidos para ciertos lugares, elegidos como huacas o lugares para ceremonias a un cierto tipo de deidad, lo podemos ver dentro de la teoría moderna que no era un sacrificio, sino que era una ventaja para la familia y para esa sociedad que quería que ese niño tuviera y esa familia tuviera contacto con Dios. Entonces tenemos estas dos teorías. Cualquiera de las que ustedes puedan tomar está bien, pero deben asumir que si toman la teoría clásica pueden contaminar el hecho histórico. En cambio, la teoría moderna existe un riesgo, obviamente, ya que toda obra humana es perfectible, pero esa contaminación puede que no ocurra. Es decisión de cada uno, es decisión del historiador, es decisión de la persona que está llevando el proceso. Ahora nos corresponde adentrarnos en lo que es otro concepto. Ya vimos lo que es historia, analizamos un poco si existe una, si es que hay una sola forma de estudiarla, pero ahora nos corresponde analizar el derecho. Y yo he tomado 3 autores para definir aquello. Una mexicana, la profesora Beatriz Bernal, el profesor chileno y Premio Nacional de Humanidades, Agustín Esquella, y el gran profesor peruano, Jorge Basadre Ayulo, que al igual que su padre, Jorge Basadre, tiene más o menos los mismos conceptos. Por ejemplo, Beatriz Bernal, en su libro sobre historia del derecho, publicado en México por la Universidad Nacional de México, que ustedes pueden encontrar online, incluso en la biblioteca jurídica online de la Universidad Nacional de México, señala que es un orden que se expresa normativamente con el fin de regir a la sociedad y tiene como principal función, permitir la vida organizada de un conglomerado humano que conduzca al progreso colectivo. O dicho en otras palabras, el derecho es una ordenación de la vida social, ya que como cuanto existe requiere un orden y así también la vida del hombre en sociedad. Recalca la profesora Beatriz Bernal que se trata de un orden social. Y por tanto nos puede dar una señal de que el derecho no es una producción mágica, no es una producción que nace así como así, no es una producción autoritaria de uno, sino que es una producción de la sociedad. El profesor Agustín Esquella nos señalará que es un constructo social y cultural formado preferentemente por normas. Nos da una visión más positivista de lo que es el derecho, algo no tan alejado de nuestras cátedras, por ejemplo las chilenas, que se basan prácticamente en el positivismo. El profesor peruano, Basadre Ayulo, nos dirá que es un sistema o conjunto de reglas obligatorias que regulan la conducta exterior de la persona, estableciendo facultades, deberes, sanciones que aseguran el orden social, nuevamente, sustentadas en las aspiraciones de interés general. O sea, es un orden social inspirado en las aspiraciones de interés general. ¿Quién tiene esas aspiraciones? El ser humano que vive en sociedad. Nos dan el peruano y la mexicana nos da un concepto más allá de lo normativo, que es lo que da el profesor Agustín Esquella, y nos entrega una visión quizás más laxa y que nos lleva a que el derecho es un constructo social, pero no basado preferentemente en normas, sino que es un constructo social y le quitamos la parte preferentemente formado por normas que da el profesor Agustín Esquella. Vamos a ver que el derecho
es parte de la sociedad. Y es parte de la sociedad y viene de la mano de la evolución humana. Podemos distinguir nosotros que cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, nosotros vemos que los grupos humanos primero se organizaron entre grupos nómades, que eran los que se trasladaban de un lugar a otro, y luego evolucionaron al sedentarismo, o sea, hacia asentarse en un lugar cuando descubrieron la agricultura y se organizaron colectivamente. Dentro de la evolución humana tienen que haber existido normas, reglas, tiene que haber existido quizás un elemento, que eso lo vamos a ver en otro video que se refiere a la prehistoria del derecho con más detenimiento. Tienen que haber habido elementos que de alguna manera organizasen aquello colectivo, organizasen el colectivo menor, el clan, la tribu nómade, y organizasen el colectivo mayor, la sociedad sedentaria. Cuando nosotros encontramos una sociedad, y si nos basamos en que solamente existe un derecho dentro del sedentarismo, cosa que yo también en su tiempo escribí, pero que ahora discuto un poco, ya que el nomadismo también requiere de una serie de normas para poder organizar ese grupo humano que se va trasladando, que tiene cotas de caza, que tiene que ir de un lugar a otro y tiene que ir buscando su sustento para poder sobrevivir. Bueno, cuando se organiza en sociedad, existen una serie de normativas externas y regulaciones de cada uno de los grupos humanos que se van formando en esa pequeña sociedad. Llámese la familia, el clan, la tribu, después los reinos, los imperios, los estados, ya existe un aparato más grande. Y surge de ahí el derecho, cuya regulación final, es de alguna manera tratar todos los aspectos posibles que tenga esa sociedad para lograr una paz social. ¿Qué es lo que busca el derecho? Es organizar a la sociedad, pero desde la base colectiva de la sociedad. Es la sociedad la que se organiza, es la sociedad la que quiere tener una paz social, y por eso se entrega a sí misma un derecho, se entrega a sí misma las reglas del juego para poder sobrevivir. Esa es como la idea de la que nace el derecho. Hemos visto la historia, hemos visto el derecho. Entonces, ¿qué nos corresponde ver ahora? Juntar aquellos dos conceptos y lograr tener lo que es la historia del derecho. Y podríamos definirla como en el estudio del origen y las transformaciones del derecho a través del tiempo. Súper fácil, súper sencillo. Es la disciplina que estudia el desarrollo del derecho dentro de una coordenada temporal previamente fijada. ¿Por qué hacemos esa acotación? Porque vamos a tener distintas historias del derecho, vamos a tener distintas señas de dónde parte el derecho, de dónde termina un derecho. Vamos a tener un derecho distinto si nosotros tomamos la línea de tiempo europea, a la línea de tiempo africana, a la línea de tiempo asiática, a la línea de tiempo americana. Nosotros podemos partir una historia del derecho, propiamente tal, hablando de historia como tal, una historia del derecho a partir del 12 de octubre de 1492 y una prehistoria del derecho americano que parte hacia atrás desde el 12 de octubre de 1492, con lo que señalaban nuestros pueblos indígenas. Por tanto, nosotros tenemos también una fijación de coordenadas para estudiar ese derecho que nos va a interesar a nosotros. Pero en realidad, en términos generales, consiste en el estudio del origen y las transformaciones del derecho. Ahora, ¿nosotros de dónde sacamos estos valores de dónde nace la historia del derecho? ¿Dónde podemos nosotros encontrarla? Bueno, la fuente se refiere a de dónde emana, de dónde sale la historia del derecho. ¿Dónde la podemos encontrar? Nos preguntamos dónde. Ya nos preguntamos qué es. Nos preguntamos ahora de dónde, cómo. Bueno, la historia del derecho puede nacer de las leyes, y tenemos muchos ejemplos: la ley de las 12 tablas romanas, las leyes visigodas, el fuero juzgo, las leyes de Toro, las leyes de estilo, las 7 partidas, la recopilación de leyes de India, las constituciones políticas de los distintos estados americanos, etc. Leyes. Eso nos van a entregar una fuente, o nos van a entregar de ahí de dónde va naciendo el derecho.
La doctrina de los autores también es una fuente importante, o sea, lo que los autores, los catedráticos o las personas interesadas en el derecho, como el caso que yo les expongo ahí, las Institutas de Gallo en Roma, ese jurisconsulto romano tan importante, lo que él dejó escrito acerca del derecho romano de su tiempo va a ser tomado en serio para ser parte de lo que es la historia del derecho. También la jurisprudencia, o sea, lo que los tribunales realizan a través del tiempo. En distintos países latinoamericanos o países del mundo existen revistas que agrupan lo que es la labor de los tribunales, donde se van publicando sus sentencias y parte de los juicios. En Chile está la revista Derecho y Jurisprudencia, la Gaceta de Tribunales Antigua, etc. También la literatura nos va a entregar algo de historia del derecho. En el caso de Hamlet podemos ver varios ejemplos de derecho ahí, en el mío Cid Campeador, o en la literatura histórica, como son los relatos de viajeros, las décadas de Herrera, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho indiano o el derecho americano. Pero fuera de eso, nosotros encontramos fuentes que no son tan tradicionales, fuentes que no están siempre o no las tenemos siempre a la mano o no las queremos tener a la mano para estudiar la historia del derecho. También podemos encontrar la historia del derecho en los archivos, en los expedientes judiciales. En el caso chileno, por ejemplo, que pasamos del expediente escrito al expediente digital, los expedientes escritos son parte de la historia del derecho. Nos van a contar cómo funcionaban las instituciones, cómo fallaba un juez, cómo se dilataba o se sumarizaba el proceso, etc. Los periódicos también nos van a contar parte de la historia del derecho. Muchas veces la prensa cuenta detalles que ni siquiera dentro de los expedientes judiciales se encuentran. Por ejemplo, en el caso de Chile, las condenas a muerte van a estar cubiertas por los medios periodísticos, etc. Las décimas también, antes del periodismo, en el siglo XIX, era común ver lo que son las décimas, que también contaban hechos que tienen que ver con la judicatura o con el derecho y su aplicación. Y por supuesto también la música. La música a veces los cantantes toman ciertos hechos que son interesantes y los llevan a la música y los entregan de una manera bastante interesante, que a veces ni siquiera uno se da cuenta que es un hecho judicial o un hecho penal. Incluso de repente ritmos tan alegres como una cumbia, una ranchera, cuentan hechos que tienen que ver con crímenes bastante graves y que ocasionaron un tremendo revuelo mediático, pero lo cuentan y de alguna manera también son fuentes de la historia del derecho. Pero ustedes verán y ustedes dirán, bueno, vimos la historia, vimos que no hay una sola historia, vimos el derecho, que hay distintos conceptos, vimos que parece que el derecho nace de la evolución de la sociedad, vimos el concepto de historia del derecho, cuáles son las fuentes, de dónde nace, pero ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve la historia del derecho? Bueno, yo les puedo decir algunas cosas respecto a lo que es Chile, sin perjuicio que la historia del derecho siempre va a servir para nosotros tener conciencia respecto a que el derecho no nace de un día para otro, que el derecho es parte de una evolución histórica y social, que el derecho es necesario de conocer más allá de la memorización de las normas, tiene un espíritu, tiene una historia, tiene un pasado, es muy rico conocerlo y tiene una evolución impresionante, no solamente desde Roma, sino que también de nuestras civilizaciones prehispánicas o del mismo español, de la civilización árabe que invadió la península ibérica, etc. Pero en el caso de Chile hay aplicaciones prácticas que tienen que ver con el manejo del derecho propiamente tal, el derecho actual. Bueno, la minería del yodo y salitre que actualmente maneja en Chile la empresa Sokimich, bueno, la mayoría de esas pertenencias mineras o manifestaciones mineras que tienen que ver con las antiguas salitreras están basadas en normativas tan antiguas como los primeros códigos de minería, las primeras leyes de minería o las ordenanzas de minería de Castilla, e incluso las normas de las partidas que hasta el día de hoy se aplican cuando llegan casos a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. También
nos va a servir para entender el derecho de las comunidades indígenas, no solamente en Chile, que es un tema muy poco estudiado y muy poco valorado por nuestra sociedad. Nos cuesta, o prácticamente no tenemos identidad en Chile. No es lo que pasa en Perú, no es lo que pasa en Bolivia, no es lo que pasa en Argentina. Bueno, para entender el derecho de nuestras comunidades indígenas debemos estudiar la historia del derecho, debemos estudiar historia, debemos estudiar también lo que nos corresponde en la parte del derecho. Y por supuesto también respecto a lo que tiene que ver con algo súper en boga, tanto en Brasil como en Argentina y en toda esfera del mundo, que es lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los animales. También está súper ligado a lo que es la evolución de la historia del derecho. Vamos a ver en algunos videos cómo se llegaron a enjuiciar animales durante la Edad Media por un capricho o una interpretación laxa de lo que es las Sagradas Escrituras. Bueno, lo vamos a ver ahí, y de ahí hay un punto de partida para lo que es la intención de entender lo que es la protección de los animales. Así que aplicación práctica, aparte del conocimiento general, aparte del conocimiento que debe tener un o una abogado, es importante la historia del derecho. Y bueno, finalmente yo les digo que me voy con ese mensaje. Independiente de todo lo anterior, la historia del derecho nos ayuda a pensar, tal como les decía, y reflexionar acerca de nuestra esencia como profesionales. Así que no hay que perderle de vista, no hay que dejar de estudiarla porque la encuentro fome o la encuentro como algo que no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido. A veces es necesario para nuestra, a veces no, siempre es necesario para nuestra formación profesional. Espero que este video les haya gustado y espero encontrarnos de nuevo en otro capítulo o en otra cápsula que tengamos acerca de la historia del derecho.